Ahí está. Muy bien. Bien, lo que veíamos con esta distinción entre sujeto e individuo, nos estábamos centrando todavía en la noción de individuo como, vamos a ver, la palabra clave para individuo es privativo. Privativo en el sentido de que es aquello que se relaciona solamente con alguien de manera específica, ¿verdad? Habíamos visto que el sujeto es una noción, como noción es abstracta, no hay noción que no sea abstracta, no hay nociones concretas, concretas solo son las cosas que existen ahí en lo que llamamos realidad, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sujeto e individuo se diferencian, ya habíamos dicho, por esa pretensión de universalidad que tiene la noción de sujeto y más bien esa pretensión de rescatar lo singular que tendría la noción de individuo, ¿verdad? Esa es la contraposición inicial que hacíamos entre ellas, ¿verdad? La noción de sujeto tiene que ver con cómo pensamos a las personas a partir de la modernidad, ¿verdad? Cómo es que gracias a la modernidad nos pensamos los seres humanos. Y la noción de individuo, que nosotros la podemos ver en la antigüedad clásica, efectivamente, adquiere a partir del siglo XX, digamos, ya más propiamente hablando, este, un cariz específico también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no había nociones de individuo en la modernidad. No, claro que sí la había. Claro que sí la había. Lo que pasa es que lo que estamos tratando de rescatar acá temáticamente es cómo esta individualización, de la cual también nos habla Bauman, se plantea en contraste con esa noción de individuo, perdón, de sujeto, con esa noción de racionalidad que estábamos potenciando en la modernidad. Ahora, lo que decíamos también es que otra diferenciación entre lo subjetivo y lo individual, o entre la noción de sujeto y la noción de individuo, es que la noción de sujeto se construye a partir de lo que es formalizable en cada quien, y lo del individuo, y el individuo se fija en cosas que no son formalizables o que no lo son necesariamente, o que se fija también en ciertos rasgos, ciertas características, ciertas peculiaridades que, que no son describibles, ojo la palabra, sí creo que puede usarse, que no son describibles a partir de la noción de sujeto. Y esto son preguntas rectoras. Esta última parte eran preguntas rectoras que lo que tratan es de ver, de que nos fijemos hacia dónde más o menos es que podemos dirigir la operatividad de estas categorías. O sea, ¿qué quiere decir? Que algo lo hacemos asumiendo los sujetos. ¿Qué quiere decir que algo lo hacemos asumiendo los individuos? ¿Qué quiere decir que nos relacionemos con otras personas asumiéndolas como sujetos? ¿Y qué quiere decir que nos relacionemos con ellas asumiéndolas como individuos? ¿Ya? Eso opera un cambio, digamos, en la noción que tenemos, con la cual nos referimos, interactuamos con las personas, que también hace que las circunstancias sean virtualmente diferentes entre una u otra posible explicación. Por eso es que es bueno atender a estas preguntas, ¿verdad? Además, ¿cómo nos quitamos el traje de sujeto para ponernos el de individuo? ¿Cómo nos quitamos el de individuo para volver a ponernos el de sujeto? ¿O cómo nos ponemos uno encima del otro? Por decirlo metafóricamente. ¿Se entiende? No sé si esto genera algún tipo de preguntas. Y recuerdo que habíamos quedado por acá, ¿verdad? No sé, Marco, si fue un resumen demasiado ejecutivo. No, súper, profe. Ya, está bien. Está bien, pero peor es nada, ¿verdad? En todo caso. Bien,
Veamos ahora, entonces, sí, sigamos entonces con esta contraposición, ¿verdad? Vean que lo que hacemos nosotros ya, una vez que tenemos estas nociones, es construir una explicación también de la relacionabilidad, ya sea de sujetos o de individuos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la palabra con la que nos relacionamos con el sujeto? Bueno, el sujeto también se dice yo en la modernidad, ¿ya? Si quieren un ejemplo de eso, Kant. Y si quieren ver eso de una manera así peculiarmente intensa en Kant, vean la deducción de las categorías del entendimiento en la crítica de la razón pura. Ahí es donde en Kant uno puede ver cómo Kant opera la explicación a partir de la cual construye y deja establecido ese yo, esa forma que es el yo. ¿Ya? Y es espectacular, digamos, como lo hace en la crítica de la razón pura. Ya después lo superamos, pero no deja de ser espectacular por eso, digamos, ¿verdad? Pero el punto es, habría que pensar en la relacionabilidad, cómo es que nos enfrentamos, o cómo enfrentamos ese yo a otro yo. ¿Ya? Aquí puse versus, recuerden que, eh, vamos a ver, voy a aclarar y voy a tratar de erradicar un problema futbolístico. Y es que versus generalmente en nuestro entorno, gracias al fútbol, significa contra. Pero versus en latín originalmente lo que significa es enfrente de, que es una manera de entender cómo se enfrentan dos equipos o dos ejércitos, ¿verdad? Pero el problema es que esta contraposición que estoy haciendo aquí no significa necesariamente opugnancia, tampoco la excluye, ¿verdad? Entonces, simplemente para aclarar eso, ¿verdad? Entonces, el punto es, la primera manera de pensar esta relacionabilidad es como si tú, yo, como si tú, yo, un yo, y ya lo dije bien enredado, perdón. Vamos a ver, ¿cómo situamos al yo, eso está mejor, cómo situamos al yo enfrente a otros yo o a otros yoes, como quieran? Ya, o sea, ¿cómo ponemos a funcionar, a operar, a interactuar, ¿ya? A distintos agentes a los que reconocemos como sujetos? O eventualmente como individuos, ¿verdad? Eso es simplemente la idea de relacionabilidad. También, también es importante ver cómo situamos a ese yo enfrente de esos otros en los que no se reconoce o a los que no reconoce como yo. También de manera individual lo podemos entender. ¿Cómo nos situamos como individuos lo que somos enfrente de lo que no somos? Esto, esto en este momento no tenemos que entenderlo como cargado de ningún tipo de juicio de valor. ¿Qué quiere decir esto? De que no necesariamente porque yo diga que algo es un no yo, necesariamente estoy diciendo algo negativo, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía que, voy a poner un ejemplo mejor, bueno, voy a poner un ejemplo ya. El punto es, no sé si vieron la película Mar Adentro. La película Mar Adentro es sobre Ramón Sampedro, un español que solicitó suicidio asistido. Hay una escena en esa película que ya me la habrán escuchado quienes llevaron cursos conmigo, porque he visto como 3 películas en mi vida, entonces tengo que hacer ejemplos con esas 3. El asunto es que en Mar Adentro, este personaje, Ramón Sampedro, que tiene la condición de cuadriplegia, eh, está, o está inmovilizado en todo caso del cuello para abajo, ¿ya? Eh, a él hay una abogada que le está ayudando en la película, digamos, a montar su caso para solicitar el suicidio asistido, que era algo que en aquel momento en España era imposible, legalmente, ¿no? O sea, no había un lugar jurídico para que a él se le ayudara a terminar con su vida, sin que eso tuviera implicaciones penales para quienes lo ayudaran, ¿verdad? Y el asunto es que hay una escena donde ellos están viendo fotos y hay una muchacha que sale en muchas fotos. Y de pronto la abogada le dice a Ramón Sampedro, ¿y ella?
Y él le dice, bueno, era mi novia. Y le dice, ¿qué pasó con ella? Y pues que le dije que se fuera. Y le dice la abogada, ¿y por qué le dijiste que se fuera? Y le dice, no me estás viendo, no ves cómo está mi condición. Y ella le reclama, le dice, ¿qué estás diciendo? Que los cuadraplégicos no pueden amar, que los cuadraplégicos entonces no pueden tener relaciones amorosas. Y él se le enoja y él le dice, no, yo estoy hablando de mí. Y esa decisión yo la tomé para mí, yo estoy hablando de mí, de Ramón San Pedro. De ahí no se sigue necesariamente nada a propósito de quienes están en la condición que estaba él. Entonces, el punto es, desde la individualidad uno puede hacer este reclamo en el sentido de que lo que aplica para mí o lo que no aplica para mí, no necesariamente se da de la misma manera en otros individuos. Y eso, entre otras cosas, eso es también lo que me permite a mí determinarme como individuo. Lo que tiene que ver solamente conmigo, lo que tiene que ver con Sanchitos y nada más con Sanchitos. ¿Se entiende? En relación con la categoría de sujeto, muchas veces más bien lo pensamos como una exclusión y muchas veces ese tipo de exclusión, hay muchos ejemplos a donde podemos ver esa exclusión como problemática en tanto que termina siendo discriminatoria. En ese caso sí lo podemos ver de esa manera. Ejemplos hay para tirar para arriba, desgraciadamente. Y ya mencionamos algunos en la clase pasada. Generalmente a quienes se les conquista, se les elimina la posibilidad, o sea, de ser pensados iguales a uno. Ahora, eso es cierto desde la antigüedad clásica. Pero en la modernidad, eso también se vehiculizaba a partir de la categoría de sujeto. O sea que a quienes se los excluye, se los piensa como no sujetos. Y precisamente por pensárselos como no sujetos es que podemos hablar de una